Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía, sonrisas y esa chispa que nos hace sentir vivos. Y hablando de chispas, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que está que arde, un tema que ha mantenido en vilo a los fans de las telenovelas turcas, especialmente a los que, como yo, seguimos con fervor a Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos y amigas, hoy vamos a desentrañar los misterios, los rumores, las especulaciones y, lo más jugoso de todo, una revelación que, créanme, les va a dejar sin aliento. Una revelación sobre la posible, la anhelada, la soñada, boda de Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que sus corazones están latiendo a 1000 por hora, y con razón. La historia de Can y Demet es una de esas que nos atrapa, que nos enamora, que nos hace soñar despiertos. Su química en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, fue simplemente electrizante. La conexión que tenían en pantalla era tan palpable, tan real, que rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de millones de personas alrededor del mundo. Y como suele suceder en estos casos, la magia traspasó la pantalla. Y hoy vamos a sumergirnos en ese mundo mágico. Hoy vamos a analizar a fondo las pistas, los rumores, las entrevistas, las fotos, los gestos y por supuesto, la revelación inédita que les prometí. Vamos a bucear en las profundidades de esta historia, buscando respuestas, desenterrando secretos y sobre todo, compartiendo nuestra pasión por estos dos talentosos actores. Pero antes de que nos lancemos de lleno al torbellino de los chismes y las exclusivas, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Es completamente gratis, y es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Tenemos toneladas de noticias, análisis, entrevistas, curiosidades y mucho más sobre sus actores y actrices turcos favoritos. Así que suscríbanse. Y ahora sí, con el corazón latiendo fuerte, empecemos. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos auténticas estrellas de la televisión turca. Sus carreras han sido meteóricas y su popularidad no ha hecho más que crecer con el tiempo. Pero lo que realmente los catapultó a la fama, lo que los convirtió en íconos, fue su participación en Erkencikus. La serie que contaba la historia de amor entre Sanem Aydin, Demet Özdemir, y Can Yaman, fue un fenómeno global. Millones de personas en todo el mundo se engancharon a sus aventuras, a sus idas y venidas, a sus momentos de alegría y tristeza. La serie fue un éxito rotundo y la química entre Can y Demet fue el ingrediente secreto. Su complicidad en pantalla era innegable. Se miraban, se reían, se apoyaban. Y esa conexión, esa magia, esa chispa traspasó la pantalla. Los fans se enamoraron de su historia, de su amor, y comenzaron a fantasear con la idea de que esa magia fuera real, de que esa historia continuara fuera del set. Durante la filmación de Erkencikus, la prensa turca y los fans estaban enloquecidos. Cada foto que salía a la luz, cada gesto capturado, cada comentario pronunciado, era analizado al milímetro. ¿Eran novios? ¿Solo amigos? ¿Era todo una estrategia de marketing para la serie? La incertidumbre era palpable y la expectación, enorme. Los fans, con el corazón en la mano, deseaban con todas sus fuerzas que la magia de la serie se trasladara a la vida real. Y durante un tiempo parecía que sus sueños se hacían realidad. Se les veía juntos en eventos, en cenas románticas, en celebraciones. Los paparazzi los seguían a todas partes, y cada foto era una noticia. Se les escapaban miradas cómplices, sonrisas que lo decían todo, y comentarios que alimentaban las esperanzas de todos. Recuerdo perfectamente las entrevistas que les hacían, en las que se notaba una complicidad muy especial. Se miraban fijamente a los ojos, se reían de las mismas cosas, se interrumpían para terminar las frases del otro. Era evidente que algo más estaba pasando entre ellos. La tensión sexual era palpable y la conexión, innegable. Pero, ¿qué era ese algo más? Esa era la gran pregunta que todos nos hacíamos. ¿Era amor? ¿Era amistad? ¿Era solo atracción física? Y por supuesto, ¿podría llegar a algo más? Y claro, como suele suceder en estos casos, con el tiempo, las cosas fueron cambiando. De repente las fotos juntos disminuyeron. Los eventos en los que coincidían se hicieron menos frecuentes. Los comentarios más escasos.
La ilusión poco a poco se fue desvaneciendo. La prensa empezó a hablar de distanciamiento, de roces, de problemas. Se rumoreaba que sus agendas profesionales eran incompatibles, que las presiones de la fama estaban pasando factura a su relación, que bueno, ya saben cómo es el mundo del espectáculo. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. A partir de ese momento, la especulación se disparó. ¿Por qué se separaron? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Presiones de la fama? ¿Diferencias irreconciliables? Eran simplemente dos personas que, a pesar de sentir algo el uno por el otro, no estaban destinadas a estar juntas. Nunca supimos la verdad absoluta, y probablemente nunca la sepamos. Lo que sí sabemos es que, lamentablemente para los fans que tanto soñábamos con ellos, la relación romántica entre Can Yaman y Demet Özdemir no prosperó. La magia de la serie, por desgracia, no se tradujo en un final feliz en la vida real. Y ahora, la pregunta del millón: ¿por qué sigo hablando de ellos? ¿Por qué sigo dedicando un vídeo a este tema, después de tantos años? La respuesta es sencilla: porque a pesar de que el romance no funcionó, la chispa entre ellos, el cariño, la amistad, la admiración, todo eso parece que sigue vivo. Y es aquí donde el tema de la posible boda entra en juego. Han pasado ya varios años desde que Erkenci llegó a su fin. Tanto Can como Demet han continuado con sus exitosas carreras, demostrando su talento y su versatilidad. Can ha protagonizado series en Italia, conquistando a un público internacional y demostrando su valía como actor. Demet, por su parte, ha seguido brillando en producciones turcas, consolidándose como una de las actrices más queridas y admiradas del país. Y a pesar de que cada uno ha seguido su propio camino, trabajando en sus propios proyectos, sus nombres siempre están relacionados. La sombra de Erkenci es alargada, y el cariño que el público les tiene como pareja es inmenso. La gente no se olvida fácilmente de la magia que crearon juntos, y la esperanza de verlos reunidos, de verlos felices, de verlos juntos para siempre, sigue viva en muchos corazones. Recientemente hemos sido testigos de un resurgimiento de rumores y especulaciones. Fotos en redes sociales que alimentan las fantasías, comentarios en entrevistas que sugieren una posible cercanía, y la posibilidad, siempre latente, de que el destino los vuelva a unir. Y aquí es donde entra la revelación inédita que les prometí al principio. Resulta que hace poco se filtró información, proveniente de una fuente muy cercana a la familia de Can Yaman. Esta fuente, que prefiero mantener en el anonimato para proteger su identidad y su privacidad, reveló algo muy interesante, algo que podría cambiarlo todo. Según esta persona, la madre de Can Yaman, Gulden Can, aún mantiene una gran admiración y un profundo cariño por Demet Özdemir. Y lo más sorprendente, sigue soñando con que Demet y Can estén juntos. Esta persona, que prefiere mantenerse en el anonimato por respeto a su privacidad, nos contó que Gulden, en conversaciones privadas con amigos y familiares, ha expresado su deseo de que Can y Demet se reconcilien. Ha mencionado en varias ocasiones que le encantaría que sus nietos tuvieran a Demet como madre. Imagínense la magnitud de esto. La madre de Can, una figura muy importante en su vida, una persona a la que Can admira y respeta profundamente, sigue viendo a Demet como una persona especial, como alguien con quien le gustaría ver a su hijo formar una familia. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Es esto una señal de que podría haber una reconciliación? ¿Es simplemente un deseo personal de la madre de Can, un anhelo de una abuela que ve en Demet a la mujer perfecta para su hijo? Pues amigos, la respuesta no es sencilla, y la verdad es que no la sabemos. Pero lo que sí podemos decir con toda certeza, es que es una pista muy interesante, una pista que no podemos ignorar. La opinión de la familia, especialmente de la madre, es un factor crucial en la cultura turca. La aprobación de la familia es un factor determinante en muchas relaciones, y el hecho de que Gulden Can todavía sienta cariño y admiración por Demet, después de tantos años, es algo que no podemos pasar por alto. Es una señal, tal vez, de que las puertas no están cerradas, de que la posibilidad de una segunda oportunidad, por pequeña que sea, existe. Claro, no sabemos si Can comparte los mismos sentimientos que su madre. No sabemos si Demet está abierta a una posible reconciliación. No sabemos si hay planes, proyectos en común, o simplemente nada. Pero lo que sí sabemos, lo que sí podemos intuir, es que el cariño, el respeto y la admiración mutua parecen estar presentes. Y como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan.
Y en este caso parece que esas cenizas aún guardan brasas encendidas. En las redes sociales, la reacción de los fans ha sido absolutamente épica. La noticia de esta revelación ha corrido como la pólvora, encendiendo la esperanza de ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Miles de mensajes han inundado Twitter, Instagram y Facebook, expresando alegría, emoción y por supuesto, muchas expectativas. La esperanza de ver a Khan y Demet casados se ha encendido con fuerza, y las redes sociales han explotado con mensajes de apoyo, deseos de felicidad y teorías sobre una posible boda secreta, un encuentro casual, un gesto cómplice. Imagínense eso. Una boda sorpresa, un secreto guardado, un final feliz para la historia que todos amamos. La euforia es comprensible porque, como dije al principio, la historia de Khan y Demet es una historia que nos toca el corazón. Queremos que sean felices y nos emociona la idea de que puedan estar juntos, de que puedan compartir sus vidas, de que puedan construir una familia. Ahora bien, volviendo a la realidad, y a pesar de la emoción, es importante ser cautelosos. No podemos basarnos en rumores o especulaciones. No podemos dar por hecho nada, y debemos ser conscientes de que lo más probable es que por ahora no haya una reconciliación inmediata. Khan y Demet están enfocados en sus carreras, en sus vidas personales, y es importante respetar sus decisiones. Pero al mismo tiempo, no podemos negar que la revelación sobre la madre de Khan nos da un poco más de esperanza, un pequeño rayo de luz en medio de la incertidumbre. Y como buenos fans debemos estar atentos a cualquier novedad, a cualquier gesto, a cualquier señal. ¿Qué podemos esperar entonces? Pues en mi opinión, lo más probable es que por ahora, no haya una reconciliación inminente. Khan y Demet están enfocados en sus carreras, en sus proyectos, en sus vidas personales. Pero como dije antes, nunca se sabe. El destino puede ser caprichoso, el amor puede ser impredecible y a veces, las segundas oportunidades existen. Lo que sí es seguro es que la madre de Khan, Gulden Khan, es una aliada muy importante para los fans que sueñan con verlos juntos. Su apoyo, su cariño, su deseo, son una señal de que, tal vez, la historia de amor entre Khan y Demet aún no ha terminado. Y eso, queridos amigos, es algo que no podemos ignorar. Pero, ¿qué hay de la otra parte de la historia? ¿Qué opina Demet Özdemir sobre todo esto? ¿Está abierta a una posible reconciliación? Desafortunadamente no tenemos ninguna declaración oficial por parte de Demet. No ha hablado públicamente sobre el tema, y probablemente no lo haga. Es una persona muy reservada, y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Pero a pesar de su silencio podemos deducir algunas cosas. Sabemos que Demet es una persona muy talentosa, carismática y profesional. Sabemos que está enfocada en su carrera, y que está disfrutando de su éxito. Sabemos también que es una persona sensible, que valora mucho su intimidad y su privacidad. Y aunque no podamos saber qué siente exactamente por Khan, podemos suponer que guarda un buen recuerdo de su relación, y que probablemente siente un profundo cariño y respeto por él. ¿Será suficiente para una reconciliación? Solo el tiempo lo dirá. Y ahora me gustaría compartir algunas reflexiones personales. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación? ¿Creen que la madre de Khan tiene influencia en la vida sentimental de su hijo? ¿Creen que los deseos de la familia pueden influir en las decisiones de una persona? ¿Y qué opinan de las relaciones que se forman entre los actores, y que terminan convirtiéndose en una historia de amor? ¿Creen en la magia que puede existir entre dos personas que comparten un proyecto profesional y que de repente se enamoran? ¿Creen en el destino? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No se olviden de dejarlas, de expresar sus sentimientos, de compartir sus esperanzas y sus dudas. Este es un espacio para que todos nos unamos y hablemos sobre este tema que tanto nos apasiona. Y no solo eso, quiero preguntarles algo más. ¿Qué es lo que más recuerdan de Erkencikus? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué es lo que más les gustó de la serie? ¿Qué es lo que más extrañan de Khan y Demet juntos? Compartan sus recuerdos, sus emociones, sus momentos favoritos. Ahora bien, hemos llegado al final de este vídeo, y creo que hemos cubierto una gran cantidad de información sobre Khan Yaman, Demet Özdemir, y la posibilidad de su boda. Hemos analizado los rumores, hemos hablado de la revelación inédita sobre la madre de Khan, y hemos especulado un poco sobre el futuro. Hemos compartido nuestras esperanzas y nuestras dudas.
Hemos recordado la magia de Erkencicus, y hemos soñado con un final feliz. Pero lo más importante es que hemos compartido nuestra pasión por estas estrellas, por sus historias, y por el mundo mágico de las telenovelas turcas. Hemos conectado a través de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras fantasías. Y eso, amigos y amigas, es algo que nos une y nos hace sentir parte de una gran comunidad. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo. Me he divertido muchísimo investigando, analizando y compartiendo esta información con ustedes. Gracias por estar aquí, por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Ustedes son los mejores. Y para terminar, como siempre, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans de Can Yaman y de Method Demir. Que todos se enteren de esta revelación. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante, noticias exclusivas, análisis de sus series y actores favoritos, entrevistas, curiosidades y mucho más. No se lo pueden perder. En los próximos vídeos exploraremos otras historias de amor de las telenovelas turcas, analizaremos las carreras de otros actores y actrices, y nos sumergiremos en el fascinante mundo de la cultura turca. Así que estén atentos. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más por su tiempo, por su cariño y por su apoyo. Ustedes son la razón por la que este canal existe. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao. Y por favor, cuídense mucho. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Quién sabe, tal vez algún día veamos a Can y Demet juntos de nuevo caminando hacia el altar. Soñar no cuesta nada. Chao, chao.